Los gestos, la comunicación no verbal, algo que también nosotros en nuestra cultura tendemos a no tener en cuenta. A no tener en cuenta por muchas razones. Fundamentalmente una de ellas por funcionar con un sistema escrito. Dado que la escritura no recoge los gestos, por lo tanto los gestos no existen como elemento informativo, ¿no? Sabéis que muchas personas piensan pues, que los gestos son naturales, son espontáneos, son universales, ¿no? Depende solamente de de algún tipo de reflejo condicionado, automático, ¿no? Que se dispara y que hace que la gente haga esas cosas. Mucha gente piensa que los gestos son universales, por ejemplo, por eso, porque piensan que surgen espontáneamente de nosotros, ¿no? Yo me recuerdo un chiringuito en la playa en Cádiz que decía, se habla todas las lenguas del mundo por gestos, decía el hombre allí que vendía, ¿no? Porque claro, se imaginaba que por gestos podía entenderse con cualquiera. Claro, lo que haría al final sería índices, ¿no? Estaría señalando esta botella, no, la otra, ¿no? Pero él se imaginaba que por gestos, gesticulando, se podría uno entender. También así imaginan que los españoles cuando llegaron a América, que sabéis que Colón llegaba ahí, ¿no? Preparado para, por si acaso hablaban hebreo, hablaban arameo, hablaban no sé qué, pues al final se entendería, ¿no? Piensa la gente con los indios con los gestos, dado que esos gestos tendrían que ser universales. En realidad los gestos no son nada universales. El mundo de la gesticulación es un mundo semiótico, es un mundo de signos que se envían entre seres humanos y que están, como todos los signos, pues con un grado de arbitrariedad muy importante, ¿no? Es decir, los signos nunca son naturales, ¿no? Una asociación entre un contenido y una expresión no suele ser nunca natural, porque natural, ¿qué querría decir, no? ¿Cómo puedo yo asociar un sonido a una idea, ¿no? La idea es una cosa mental, el sonido es una cosa física, ya estamos de entrada entre materias distintas, ¿no? Cómo unir ideas con sonidos o ideas con imágenes, ¿no? Las ideas se podrían unir con otras ideas y las imágenes con otras, pero cómo unir cosas de diferente naturaleza. Entonces, toda unión en el llamado signo siempre es una unión de entrada arbitraria porque une cosas de naturaleza distinta, ¿no? El mundo de los signos, de los gestos usados como signos, es un mundo visual, se supone que lo percibimos a través de la visión, también es un mundo táctil, a través del contacto, porque se entiende también que pertenecen al mundo de los gestos todo lo que es el mundo de la háptica, o sea, del contacto físico, ¿no? Tocarse, besarse, agarrarse, todo eso y sigue siendo el mundo de los gestos. Y todo eso cambia de una cultura a otra. No hay gestos así en general universales, salvo lo que podrían ser reacciones fisiológicas, ¿no? Que eso evidentemente es otra cosa, ¿no? Ponerse colorado y tal no es un gesto en ese sentido, ¿no? Es una reacción automática del cuerpo o alguien que pronto pues se echa hacia atrás, ¿no? Por el peligro. Ahí no podemos decir que estamos ante un signo intencionado, ¿no? Como tiene que ser un poco todo signo que quiera ser comunicativo, ¿no? Pero en cuanto a nosotros hacemos el resto de cosas, todo eso sigue siendo algo perteneciente a un sistema de comunicación y, por lo tanto, algo arbitrario, algo que depende nada más que de la convención, de lo que los usuarios han decidido utilizar y podían haber hecho cualquiera asociación, podían haber utilizado eso de otra manera. De hecho, sabéis, algunos gestos tienen diferentes valores, ¿no? Diríamos así en teoría semiótica que el mismo significante tiene distintos significados dependiendo un poco de la comunidad, ¿no? Gestos que en una sociedad son gestos positivos, en otras son ofensivos, etcétera. Por ejemplo, este gesto, ¿no? Que significa muy bien, ok, no sé qué, ¿no? Aquí en Estados Unidos y tal, es un gesto totalmente obsceno en Grecia o en Turquía, ¿no? Si a alguien le hacen así, pues eso está muy mal y tal, se enfadan mucho y demás, porque no le parece nada de bien, ¿no? Los turistas, cuando suelen ir por ahí por el mundo, pues hacen los gestos de su país, tranquilamente, van por ahí, ¿no? Y dicen, me ha encantado la comida, ¿no? En un restaurante de Creta. Bueno, pues el camarero ya dice, bueno, es que son los turistas, ¿no? Y la aguanta y tal por el tema ese del turismo. Pero en realidad no está sintiendo la misma cosa ni comunica de la misma manera, ¿no? Como lo haría él. Ese mundo entonces de los gestos es un mundo a estudiar, que además acompaña siempre al habla, prácticamente no es posible hablar sin gestos, nos sentimos muy mal cuando tenemos que hablar sin movernos. ¿Sabéis eso también que se dice, esto no te lo puedo decir por teléfono, mejor nos vemos, ¿no? Cuando uno necesita ver a una persona para decir algo importante, no es solamente por la cercanía física, sino porque quiere ver qué gestos hace mientras le dice eso. Por teléfono también le puede decir, uy, qué barbaridad, uy, qué mal, uy, qué bien, pero no, necesita algo más, necesita ver a la persona para contarle algo importante. Ese verle es sobre todo por ver cuáles son sus reacciones gestuales, ¿no?
Bueno, entonces el mundo de los gestos en realidad es muy importante, ¿no?, en la hora de comunicar. Realmente nosotros tendríamos quizá que estudiar la comunicación oral incluyendo el mundo de los gestos, dado que como usuarios le damos tanta importancia, pero por efecto un poco del mundo de la escritura, pues los hemos considerado algo marginal, algo secundario, que incluso podríamos prescindir de ello, ¿no? Eso que es la oratoria, esa tradicional, ¿no? Se supone que la gente no tiene por qué hacer gestos. Se sube ahí al atril, autoridades, no sé qué, académicas, tal, y se queda con las manos así puestas, ¿no?, y va hablando. Eso es una situación muy artificiosa, ¿no?, que tiene que ver nada más que como una especie de lectura, del mundo del texto escrito, pero en la realidad eso no sucede, ¿no? En la realidad siempre hay una interacción gestual. Los gestos, por lo tanto, como la escritura los marginó, el mundo de la escritura los marginó, pues su estudio es todavía muy deficiente. Se sabe muy poco de cómo trabajar con los gestos. Hay una disciplina que se llama cinésica o kinésica, del griego kiné, que quiere decir movimiento, que intenta hacer inventarios de los gestos para poder saber, ¿no?, cómo realmente nos comunicamos. Se ha llegado a unidades de gestos, el kinema, ¿no?, la unidad mínima del gesto, similar un poco así al morfema, fonema, etcétera, y a partir de ahí pues intentar organizarlos. Tenemos también el problema cultural, el problema intercultural, y es que muchos de los estudios que hay sobre estas cosas están basados en los gestos de las sociedades occidentales. Y también, como tenemos esa tendencia de los occidentales a extrapolar lo que hacemos, pues mucha gente piensa que son gestos universales, que uno aprende esos gestos y luego puede ir por todo el mundo porque son los gestos de, ¿no? En realidad no son los gestos de, son los gestos que los occidentales o los europeos occidentales utilizan. Pero en otros lugares, seguramente, está comprobado, hay otro tipo de gestualidad. También el mundo de los gestos se ha infravalorado por cuestiones de tipo filosófico, ideológico y demás, y es las claves un poco de nuestra sociedad occidental, donde aparece la idea de mente frente a cuerpo, espíritu frente a materia, esas dualidades así helénicas influyen un poco. O sea, la idea de que lo verbal, ¿no?, lo mental y lo verbal, el logos, sería algo que va por un lado, y el mundo del cuerpo no está asociado a lo racional, sino solamente a lo emotivo, a lo afectivo. Entonces los gestos serían solamente corporales, en el sentido de emocionales, y no tendrían ninguna importancia comunicativa elevada, ¿no? El gesto sería nada más que para manifestar sensaciones de agrado, desagrado, ¿no?, lo que un poco Aristóteles adjudicaba así al bárbaro, ¿no?, que era capaz solamente de expresar sentimientos, pero no expresar razonamientos. Entonces eso también es falso, porque con los gestos se expresa todo tipo de cosas, no tiene que ser algo que por venir del cuerpo esté alejado del mundo de la mente. En realidad la mente y el cuerpo forman un todo, ¿no?, y cuando nosotros nos expresamos a través de las cuerdas vocales, pues ya estamos utilizando el cuerpo, y cuando nos expresamos con las manos, pues también. O sea, en realidad todo el tiempo estamos usando el cuerpo, y el cuerpo y la mente funcionan ahí acompasadamente, pues perfectamente. Entonces eso es una cosa que creo que es muy importante para la enseñanza de lenguas, por ejemplo, ya para terminar, el estudio de los gestos dentro de esas cosas. ¿Cómo enseñar a personas a desenvolverse en una sociedad? Pues no solamente enseñándoles las frases que son correctas en un determinado momento o las expresiones que consiguen un determinado objetivo, sino también estudiando qué comportamientos gestuales, qué comportamientos físicos son necesarios en determinados momentos. Si entendemos además que los gestos es una cosa muy amplia, porque el gesto incluso sería poco para definir esta kinésica, pues todo eso incluiría hasta las distancias que solemos mantener con las personas, los acercamientos, ¿no?, los movimientos del cuerpo, de la cabeza, en fin, es un mundo bastante amplio, ¿no?, pero que de luego está igual de codificado que los demás. Los niños en una sociedad van aprendiendo los gestos de su sociedad al mismo tiempo que van aprendiendo a hablar o van aprendiendo cualquier otra convención que sea significativa, ¿no?, dentro de ese grupo. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa que queráis comentar sobre los gestos y este mundo de la comunicación no verbal, como se llama. Yo tengo una pregunta para usted, claro, sí, sobre la comunicación, ya sea comunicación hablada o comunicación gestual. ¿Qué cree usted de la afirmación la afirmación que dice que todo es comunicación, que no podemos no comunicar? Bueno, lo que sucede con la comunicación
es que, bueno, los humanos, ¿no?, en principio estamos siempre comunicando porque nosotros somos, como se dice, animales sociales, ¿no? Entonces, el hecho de comunicar para nosotros es vital. Nosotros, todo lo que aprendemos, incluso nuestra supervivencia, depende de la comunicación. Todo lo que es el saber desenvolverse en un mundo determinado, poder conseguir incluso alimento, etcétera, dentro de una sociedad depende de la posibilidad de comunicación. Y los seres humanos utilizamos muchas maneras de comunicar. O sea, prácticamente cualquier cosa nos puede servir para comunicar. Incluso nos inventamos sistemas de comunicación. Todo el mundo sabe que existen sistemas de comunicación que usan los amigos, los niños, etcétera, que de pronto dicen, bueno, pues ahora vamos a inventarnos un código aquí para mandarnos mensajes, ¿no? Y nos gusta mucho eso de mandarnos mensajes. Nos mandamos mensajes hablados, escritos, dibujados, podemos considerar mensaje muchas cosas. Por ejemplo, la arquitectura, ¿no? La arquitectura está llena de mensajes, ¿no? Cuando una persona hace una casa no la hace solamente para vivir, sino que también la hace pues con una distribución que de alguna manera implica colores, formas, implica un mensaje. Prácticamente casi todo lo que hacemos cuando creamos algún artefacto siempre pensamos en su carácter de mensaje también, ¿no? No solemos crear artefactos solamente por su utilidad práctica, sino que también nos planteamos su aspecto inmediatamente. Esto que he creado, ¿qué aspecto tiene? Bueno, y si modifico un poquito el aspecto. ¿Para qué se modifican los aspectos de las cosas que creamos? Para que las personas las perciban ese aspecto y digan, ah, pues qué bonito, ah, qué interesante, ah, qué funcionó, me recuerda a qué retro, qué lo que sea, ¿no? Algo implique en el que compra o el que mira o el que llega a ese sitio un pequeño mensaje, ¿no? Una idea también acompañando a algo que podía ser puramente funcional. Entonces, por eso nosotros vivimos en un mundo lleno de sistemas, medios de comunicación, más allá de los que muchas veces tenemos así catalogados. No sé si en ese sentido sería lo que piensan los que afirman eso que tú decías, que no hacemos más que comunicar. O que... Claro, pero ¿usted cree que hay un momento en el que podemos no estar comunicando? Claro, sí, yo pienso que evidentemente hay momentos en que no hay una necesidad, ¿no?, comunicativa con otras personas. Lo que sucede es que eso, desde la ropa, cualquier cosa, siempre hay un elemento comunicativo. La ropa sirve para el frío, sirve tal, pero a la vez decimos, bueno, ¿y qué color voy a usar, no? ¿Y qué forma va a tener? No me compro un jersey porque me tapa del frío solamente, sino que ya que puedo elegir colores, elijo. ¿Y para qué elijo? Pues para que la gente me vea con ese jersey y piense tal cosa de mí, ¿no? O sea, que llega mucho más lejos de lo que pensamos, pero evidentemente hay momentos y cosas que no son aparentemente comunicativas, ¿no? Sobre todo cuando estamos solos. Si yo veo con este chaquetón y usted dice, ahí va, pues le gusta el color negro, yo le estoy comunicando que a mí me gusta el color negro y igual no me gusta, pero usted saca esa conclusión. ¿Usted cree que hay comunicación? Sí, porque la comunicación, ya digo, no es solamente... Nosotros usamos un modelo así tradicional, que es ese de emisor, mensaje, receptor, que es una idea de la información que apareció en una época determinada, pero la comunicación parece algo más complejo que eso, ¿no? Hablaba antes de que el oyente en la conversación no es tan pasivo como parece. Realmente todo perceptor, todo receptor, siempre es un pequeño emisor también, ¿no? Hay siempre una idea de crear algo, porque cuando uno percibe, en el fondo está inventando, uno está interpretando, ¿no? Interpretar ya es crear. Un lector que lee una novela no está recibiendo puramente el mensaje de Cortázar y solamente lo está interiorizando tal como Cortázar lo pensó, sino está recreando esa sociedad, esa imagen, ese ambiente que Cortázar estaba escribiendo. Posiblemente no coincidan, ¿no?, el mensaje de Cortázar con el mensaje del lector de Cortázar, porque claro, en realidad Cortázar podía ser así una especie de estimulador, ¿no?, de imaginación para que cada lector, por su cuenta, cree un poco ese mundo y lo crea de manera distinta, ¿no? Entonces, claro, yo al recibir un mensaje oral lo interpreto. Al interpretarlo lo estoy creando también. Estoy reinterpretándolo, recreándolo, ¿no? Y claro, al analizar tu chaqueta hago lo mismo, ¿no? Tú me has mandado un mensaje, un color, una forma, tal, pero yo tengo siempre ese derecho, ¿no?, a reconstruir. Que no sea verdad, es decir, que no coincida con tu intención, es muy posible, ¿eh? O sea, la comunicación está llena de malentendidos a ese nivel, pero ha surgido como hecho, ¿no? Pero ¿en qué momento yo le mando el mensaje? O sea, ¿en qué momento yo le mando el mensaje de que a mí me gusta este chaquetón, por ejemplo, o que no me gusta, o que me gusta el color negro? O sea, es una cosa que usted
usted piensa, o que otra persona puede pensar, pero mi intención comunicativa no es hacerle transmitir que a mí me gusta el color negro que un marido. Entonces, yo creo que en ese sentido no habría comunicación. No sé lo que creo. Claro, bueno, perdón, a ver si a lo mejor tiene que ver con eso. Igual no hay una comunicación interna, psicológica, pero sí intrapsicológica en su propia cabeza, sí que está bloqueada a través de lo que está percibiendo. Entonces, claro, no pensamos ya en emisores y efectores como fuera, ¿no? Pensamos uno dentro y otro plan. Claro, también es el tema de las convenciones, ¿no? De las convenciones sociales. O sea, al vivir en una sociedad determinada, nosotros establecemos unos terrenos comunicativos que, nos gusten o no, están ahí. El hecho de inhibirnos, incluso de ese terreno, también es comunicativo. Es como cuando en el habla uno se calla. Callarse no significa no comunico, sino también significa comunico algo. Cuando las personas están en un sitio y dicen, bueno, ¿y tú qué pensáis? Y alguien que no dice nada, pues esa persona también está enviando un cierto mensaje. O en una conversación hace un silencio y no contesta. Entonces, no nos podemos sustraer, cuando hemos creado una convención para comunicar, a no participar en eso. Por ejemplo, la ropa, ¿no? Actualmente, desde, no sé, una época ya que apareció el prêt-à-porter y todo eso, ¿no? Que la gente podía comprarse ropa así de colores, más variada y tal, más barata, ¿no? No hacía falta ser una persona de la clase altísima para tener derecho a una ropa con colores especiales, cuando uno podía elegir así. Pues en ese momento el color, la forma, la hechura se empezó a asociar en cada cultura a una serie de cosas. Entonces esa asociación existe, todos sabemos que existe, porque todos participamos de esa especie de cultura general que es la que tiene nuestra sociedad. Claro, nosotros podemos decir, yo me he comprado esta chaqueta porque es la primera que encontré, ¿no? O no me la he comprado, sino que me la han dado y yo me he puesto esto y se acabó, evidentemente. Pero eso también es de alguna manera comunicativo, porque, por ejemplo, pues para mucha gente puede significar, pues no le da importancia a la ropa, ¿no? O no le da importancia a la moda, con lo cual también dice algo de esa persona. Esa persona es capaz de estar por encima de la moda o de no darle importancia a las cosas banales del mundo. Todo eso sigue siendo algo que puede ser informativo para los demás, porque claro, es un terreno donde se ha decretado que lo que va a suceder ahí tiene importancia comunicativa, ¿no? Aparecen los medios de comunicación, la gente vestida de una manera, de otra, y aparecen asociadas a una serie de profesiones, de estatus sociales, de grupos urbanos, de miles de cosas. Entonces nosotros no nos podemos sustraer a esa imaginería que ya está ahí, ¿no? Pero yo, no sé, a lo mejor no estoy interpretando bien lo que está preguntando Marco, pero a mí me parece que él está partiendo de la idea o de la diferencia entre comunicación, que es intercambio de información entre individuos, y solo transmisión de información. Es evidente que yo con mi presencia aquí ya estoy transmitiendo una cosa, pero no estoy intentando comunicar nada. A lo mejor concretamente hacia ti, que sí lo recibes. Entonces, ese es el punto, ¿no? La intencionalidad, digamos, que a lo mejor mi intención es comunicar, o sea, a lo mejor me he vestido así para comunicar dentro de un rato, pero no ahora. No tengo ningún interés en ofrecer aquí intercambio de información, no quiero... La comunicación generalmente la asociamos con intercambio de información, o sea, yo te informo a ti, tú me informas a mí, o no me informas, pero ya estamos en el proceso. Y otra cosa es información. Yo creo que con tu propia presencia, quieras o no, tú transmites información y no tiene intencionalidad. Y relacionándolo también con este asunto de la intencionalidad, me parece que hay un punto intermedio entre el ponerse rojo y el hacer el signo de que bien o ok, porque la mayor parte de las expresiones faciales no se las enseñamos a los niños, ni las aprendemos, ni siquiera somos conscientes, ¿no? O sea, cuando te ves en un vídeo dices, qué raro, no sabía que hacía tantos gestos con la cara, por ejemplo, y es evidente que esos gestos el que está enfrente los está entendiendo como comunicación, y no desde esa perspectiva, por ejemplo, de cambio, eso tampoco es comunicación, porque tú no estás intentando transmitir información. Claro, el tema de la intencionalidad es muy relativo, además, a partir de que en nuestra sociedad hemos descubierto con Freud el inconsciente, ¿no? Antes la gente era responsable de las cosas que hacía siempre, ¿no? Y de pronto apareció el lapsus freudiano y el acto fallido,
y entonces a partir de ahí seguimos siendo responsables, aunque no queríamos, ¿no? Nosotros no éramos conscientes de qué hacíamos. El mundo del inconsciente, de creer en el inconsciente, así si aceptamos ya que el psicoanálisis, ¿no?, nos ha condicionado nuestra cultura moderna, pues ahí abre muchos campos, ¿no? ¿Qué es intencionalidad? ¿Qué es hacer algo conscientemente o no? Algo que no se hace intencionalmente, no se ha querido hacer. Nosotros como autores de ese acto no hemos sido responsables, o sí. Realmente el mundo de la intencionalidad se diluye mucho, que en una época fue muy importante para la semiótica, ¿no? Se decía, pues un signo tiene que ser un acto intencional, si no hay intencionalidad no hay comunicación, pero hoy también sabemos que jugamos ahí con muchos niveles, ¿no? Claro, el hecho de que a los niños no les enseñemos los gestos, una cosa que comentabas, que es muy interesante, no significa que no estén aprendiéndolo, porque nosotros tampoco les enseñamos las lenguas en ese sentido. Los niños lo que hacen es escuchar e imitar y luego crear todo el proceso ese que tenemos mental, ¿no?, de poder generar reglas nuevas a partir de mensajes. Nosotros nunca le enseñamos a usar el subjuntivo a los niños de una lengua, ¿no?, sino que el niño deduce las reglas del subjuntivo y tal. Entonces, un poco con los gestos sucede lo mismo. Nosotros hacemos constantemente gestos delante de los niños y los niños empiezan a ver que esos gestos producen cosas, ¿no?, producen resultados. Que un gesto así pues indica que quiere algo, que está enfadado, que no sé qué, y empieza a imitar gestos. Como pasa igual que con las lenguas orales, ¿no? Igual que en las lenguas orales los niños empiezan pues a practicar con las reglas y a equivocarse y a jugar solamente con la musicalidad de las lenguas cuando son muy pequeños, ¿no? Y hacen así como ruiditos de estar afirmando o preguntando y no preguntan nada, ¿no? Solamente es una música que hacen. Pues igual sucede con los gestos. Los niños de pequeños hacen gestos de todo tipo, ¿no?, y la gente le hace muchas gracias, así que de pronto el niño parece que se ha enfadado en el carrito, o hace gestos de no sé qué, porque yo creo que está practicando el efecto de esos gestos. Pero claro, es un aprendizaje también inconsciente, ¿no?, diríamos nosotros, algo que está llegando y que está poco a poco formando unas reglas dentro de la cabeza de los niños, ¿no? Pero todos aprendemos eso, todos al final sabemos el peso de los gestos, ¿no?, el efecto. Los gestos, claro, no van con las lenguas, ¿eh? O sea que ya hemos visto eso, pues por ejemplo, ese gesto que decía antes, que es muy ofensivo y tal, sucede en Grecia y en Turquía, ¿no?, en los dos países, y no hay una lengua común. Así que, claro, no es posible tampoco estudiar los gestos de la misma manera que se estudian las lenguas. En un curso de español, decir cuáles son los gestos de los hispanohablantes, pues depende, ¿no? Si estás en México habrá gestos distintos de los que se usan en España y en la zona castellano parlante de España, y encima pues a lo mejor son iguales que los que se usan en Portugal, ¿no?, y sin embargo la lengua ha cambiado, así que el mundo de los gestos y el de las lenguas no coincide. Eso a mí me parece importante para evitar eso, ¿no?, unas clases de español, por ejemplo, con gestos, imaginando que son gestos de los hispanos hablantes. Hay un mundo de tópicos, ¿no?, donde esas cosas sí aparentemente encajan, pero son tópicos. Eso de los latinos gesticulan mucho, esos son tópicos que existen por ahí, pero los hablantes de lenguas latinas no gesticulan, especialmente más o menos por hablar lenguas latinas. A lo mejor un croata que habla una lengua eslava también gesticula un montón, porque en realidad son ámbitos mediterráneos, etcétera, ¿no?, donde de pronto aparecen cosas independientemente de las lenguas que hablen. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Eso es que queda ahí siempre, ¿no?, con lo que tú planteabas antes como debate, ¿no?, la intencionalidad o no de las cosas y el hecho de que las personas perciban, ¿no?, cosas a pesar de que no haya una intencionalidad. Si eso sigue siendo comunicación o es otro tipo de fenómeno. Perdona, tenías una... ¿Y usted qué nos recomendaría, por ejemplo, nosotros este año que tenemos que exponer nuestro trabajo fin de grado, que nos sentásemos detrás de la mesa, detrás de un atril, que nada de bolis para los nervios, o que realmente expresásemos, bueno, pues nos colgásemos delante de la mesa y que el tribunal nos vea, es decir, cómo podemos evitar que el tribunal vea que estamos nerviosos, pues que no, pero es que por otra parte también podemos no sé cómo decirlo, podemos transmitir que estamos seguros de lo que estamos teniendo en ese momento. Entonces, ¿realmente debemos ocultarlo o mostrarlo? Bueno, eso son ya técnicas, ¿no?, que hay eso de hablar en público y cosas de ese tipo. Hay un montón de recomendaciones sobre estas cosas. Ya depende de lo que cada uno quiera coger o no. Yo personalmente, porque creo que eso es una opción personal total, ¿no?,
sería partidario de ser lo más natural posible, y creo que tener nervios y tal pues no es tan malo, ¿no? Y más cuando uno encima está en una relación así académica, donde, bueno, pues se entiende, ¿no?, que uno no es el jefe de una empresa que tiene que dar una sensación de seguridad para vender electrodomésticos o algo así, sino que está delante de una situación que los profesores o no sé qué pueden entender perfectamente que esa persona esté nerviosa. Creo que intentar controlar a veces los nervios es peor, porque provoca todavía más tensión y encima puede provocar mensajes erróneos, ¿no? Por ejemplo, estar muy serio, como muy enfadado, ¿no? Porque así uno no le salen los nervios. Y claro, a lo mejor ahí sí la persona dice, pues este chaval, esta muchacha, ¿por qué se ha enfadado? Porque está tan enfadado aquí hoy que venía a traer los papeles, ¿no? Y a lo mejor no es un enfado, sino solamente una especie de intento de que no salga nada, ¿no? Y de que se acorace un poco la imagen. Yo a ese nivel sería más partidario en un contexto de este tipo, pues a ser lo más natural posible y considerar que nadie se lo va a tomar mal, desde luego, ¿no? Claro, otra cosa es cuando uno ya pues intenta trabajar en otros ámbitos y va a tener que hacer una actividad pública, y ahí hay unas técnicas, claro, que se ponen en marcha, ¿no?, utilizando gestos que se sabe que van a crear sensaciones determinadas y todo eso. Porque algo también muy curioso de los gestos es que la gente a veces no sabe qué está percibiendo. Los gestos causan cosas, pero la gente no podría decir qué gesto es el que le ha causado eso. Hay gestos para los políticos para dar sensación de seguridad, de firmeza, de honradez, poner la mano así, tocarse así, juntar las dos manos, mover un puño hacia adelante. Hay una serie de gestos que los políticos utilizan y hacen así con las manos mientras hablan. Todo eso se lo han enseñado los asesores de imagen porque les dan sensaciones. El público no dice, mira, juntó las dos manos así, por lo tanto se le ve muy sincero, pero lo percibe esa supuesta... Percibimos un poco inconscientemente, ¿no? Por eso no sabemos cuántos gestos hacemos y este tipo de cosas. Pero yo creo que si nosotros en las lenguas no tuviéramos escritura, tampoco tendríamos tan clara la percepción de cómo son nuestras lenguas orales, ¿eh? También diríamos cuántas palabras usamos, cuántas tenemos. No seríamos tan conscientes de eso. Lo que pasa es que como no escribimos los gestos, pues queda ahí mucho más nebuloso, ¿no? No lo hemos podido fijar y mirar de frente al gesto, como hacemos con la escritura y la lengua oral, ¿no?, que sí nos permite una reflexión.